¡Salud! Iniciamos el cafecito. Hola, buen día de nuevo de mi parte. Jaime Tomás soy yo, Tony Rodríguez es mi compañero de boleta en este programa El Cafecito. Apueste a mí, ¿eh? Sí, señor, usted tiene el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Él tiene el privilegio de tener su café, ya yo me lo tomé temprano. Entonces, vamos a hablar de secuelas de la COVID-19 y especialmente lo que causó el encierro. Y lo sigue causando porque todavía de alguna manera seguimos encerrados debido a los toques de queda. Y que no es un fenómeno y no es un hecho solo en nuestro país, sino es en todo el mundo. Para eso tenemos invitada a la psicóloga Mariela Herrera, que nos va a hablar sobre este tema que es muy interesante porque también se están generando hechos de violencia, todo eso a causa de los estragos que ha causado la COVID-19. Buenos días, licenciada. Buen día. Placer tenerla por aquí. Gracias, el placer es mío. Gracias por invitarme. Gracias. Cuéntenos de lo que está provocando este encierro que ya lleva más de un año, porque todavía estamos encerrados. ¿Qué está generando todo esto? Mira, la verdad que muchas de las cosas que, por ejemplo, me llegan incluso a consulta a partir del COVID-19, o sea, trastornos de ansiedad disparados muchísimo, trastornos de personalidad también que han detonado. Todo lo que tiene que ver con la parte de emociones que se perciben como desagradables ha aumentado muchísimo porque definitivamente el encierro tiene un efecto en nosotros. Al estar encerrado todo el tiempo, nosotros perdemos capacidad de tener reforzadores que antes teníamos, o sea, cosas que nos gustaban, que podíamos hacer, ya de repente no podemos hacerlas, estamos todo el rato, ¿verdad?, limitados en las actividades que podemos hacer. Eso hace que todo lo que sentimos se intensifique mucho más, que los pensamientos se intensifiquen muchísimo más y se vuelvan mucho más negativos. Y eso trae consecuencias, porque al final hay personas que están encerradas con su familia, pero entonces todas esas frustraciones, genera más conflictos, genera más problemas, pero hay personas también que están encerrados solos, que entonces lo que hace es que aumenta la probabilidad de depresión, de que la ansiedad que tienen la vivan a un nivel tan intenso que se puede volver hasta un trastorno. Y durante todo este tiempo, desde que empezó la pandemia, se ha visto un incremento muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la parte de ansiedad. ¿Y estos daños emocionales son reparables o lamentablemente quedará marcada esta generación? Mira, yo creo que si creo en lo que es mi profesión, creo en que hay formas de manejar todo esto, pero sí es cierto que, por ejemplo, suele suceder que cuando un paciente detona con niveles muy altos de ansiedad, tiene ya más probabilidad en el futuro volver a tener situaciones de ansiedad. Lo que nosotros trabajamos en psicología es enseñarle herramientas para que pueda manejarlo de la mejor manera y que la ansiedad no se vuelva desadaptativa, o sea, que no se vuelva algo que no puede manejar, sino que sepa regularlo. Pero, o sea, se puede trabajar, claro que sí. Todo depende también del nivel o el grado de lo que esté detonando. Estamos criticando a los más jóvenes porque están saliendo, no quieren estar en sus hogares. Eso debe ser algo comprensible, pero los adultos no entienden esto. ¿Se considera normal que un joven quiera salir y divertirse? Claro, el ser humano es un ser social al final de todo y necesitamos como seres sociales el contacto con los demás. Entonces, lo que está ocurriendo es que al tener tanto tiempo confinado, de repente empieza a hacer, es un síndrome colectivo de la gente está cansada. Y ese mismo cansancio te lleva a ni siquiera tomar las precauciones de cuidado, de si voy a salir, pues me cuido, sino es como, mira, ya estoy cansado, ya me da igual, entonces ahí empieza el problema, porque entonces se sale, pero no nos cuidamos, y volvemos a tener dificultades, vuelven a haber brotes, etcétera, etcétera, pero es el mismo cansancio de estar encerrado, de esa impotencia, de no poder compartir con la gente que quiero, no poderle dar un abrazo, no poder hacer
normalmente entendía antes como libertad y de repente me la quitan. Entonces, sí, es normal la necesidad de buscarla, aunque sea un conflicto en este momento de interés para nuestra salud. Yo, en lo particular, he quedado con un tipo de trastorno de que cuando alguien se me acerca, cuando intenta hablarme muy de cerca, yo como que me le retiro. Y veo mucha gente que también está sintiendo esto. Claro. Ese daño lo vamos a superar en algún momento. Sí, lo que pasa también es que, bueno, para poner un poquito en contexto, la ansiedad en general es una emoción que por el hecho de ser una emoción nos ayuda mucho, o sea, tiene su parte muy positiva y es una emoción básicamente que nos prepara para un peligro, o sea, la ansiedad está para que cuando el ser humano esté viviendo una situación de peligro, tú tengas algo que te diga, mira, esto puede ser un peligro, tú tienes que poner estrategias para cuidarte. Entonces, claramente, en medio de una pandemia, nuestros niveles de ansiedad están activos. Entonces es súper normal que ante ciertas situaciones pues, tú estés un poquito más alerta, porque el estado de ansiedad lo que hace es mantener al ser humano alerta para que tú puedas defenderte de ese peligro de la mejor manera. El problema está cuando es mantenido en el tiempo y cuando supera los límites que nosotros necesitamos para lo que sea que tenemos enfrente. Porque entonces ahí, en vez de que nuestro rendimiento aumente, porque nosotros rendimos mejor cuando tenemos ansiedad, para eso sirve, para la supervivencia del ser humano. Pero lo que sucede cuando está en niveles muy altos es que en vez de ayudarnos a rendir mejor, lo que hace es que el rendimiento empieza a bajar. Entonces empieza a ser un problema porque se siente tan intenso que nos bloquea, no nos permite actuar con conciencia o de manera objetiva. Entonces empieza a ser un problema ahí. Pero que estés un poquito más alerta es completamente normal en este momento que estamos viviendo. Pero además estamos viendo mucha violencia, o sea, tanto en el país como fuera, ciudadanos que actúan con drasticidad. También es un tema derivado de la COVID-19. Sí, hay mucho, lo que sucede muchas veces es que lamentablemente la inteligencia emocional no es algo que se trabaja mucho en muchos lugares. Aquí en República Dominicana, lamentablemente, no es un tema que se le da mucha importancia. Hay muchos mitos a nivel emocional sobre lo que se debe sentir, dependiendo de si tú eres hombre o si tú eres mujer, dependiendo de tu clase social, etcétera, etcétera. Entonces, sumándole a todo eso, de repente estar en una situación en donde la parte emocional o sea, lo que lo estoy sintiendo demasiado intenso y no lo entiendo porque no sé ponerle nombre a esto que estoy sintiendo. Entonces, es mucho más fácil todo esto traducirlo en ira, de no entiendo nada de esto, entonces me incomoda, me siento, me da impotencia, me siento frustrado y ¿qué es lo que yo entonces identifico? Ira y actúo en base a eso. Pero no necesariamente, es que no hay una buena inteligencia y el hecho de estar encima de eso, o sea, una inteligencia emocional y encima de eso estar encerrados, aumenta, es como ponerle un fósforo a un lugar donde haya mucho gas. Entonces, Bien, ¿existe alguna terapia familiar que se pueda utilizar para, digamos, para mitigar la ansiedad? sí, existe lo que es terapia familiar. Usualmente sí se recomienda muchísimo más en momentos de ansiedad lo que es la terapia cognitivo-conductual, que es la que se ha demostrado que es más eficaz para trabajar con la ansiedad. Y luego cuando se trabaja, muchas veces, por ejemplo, sí me pasa que de terapia familiar me envían a uno de los miembros, que es el que tal vez está presentando más ansiedad. Yo trabajo con ese individuo la parte de cómo manejar su ansiedad, y luego se sigue trabajando dentro de lo que es el contexto familiar. Porque o sea, hasta que situaciones, si la ansiedad está muy alta, hasta que esa situación de ansiedad no se regule, que la persona aprenda a cómo manejar eso que está sintiendo, lamentablemente terapia familiar, o sea, se ve limitada porque sigue teniendo conflictos internos dentro del sistema familiar. Pero para que una persona llegue a la necesidad o a entender que precisa de un apoyo profesional, tiene que estar en un grado muy elevado todo ese sentimiento. Bueno, la realidad es que aquí sí se ve, todavía se ve mucho ese miedo como con el psicólogo y de yo tengo que estar muriéndome para yo ir al psicólogo, pero la realidad es que hay muchos síntomas, claro, que no, tú no tienes necesariamente que estarte muriendo para tú decidir yo necesito ayuda de un profesional. O sea, desde el momento en el que tú empiezas a notar que de repente te sientes más irritable, que hay cosas que te molestan, te están molestando cosas que normalmente no te molestaban,
que no te da deseo de hacer cosas que antes tú disfrutabas muchísimo y de repente es como, mira, me da igual, no me da deseo. Eh, Sentimientos de cansancio muy fuerte, sentimientos de vacío a veces, que estamos dándonos cuenta que estamos teniendo muchísimo más pensamiento negativo de lo normal, como si todo lo viéramos súper oscuro. Todo eso son señales de que efectivamente necesitamos un apoyo de un profesional. A veces lo vemos incluso en nuestros amigos, en nuestros familiares, que lo estamos viendo, de que algo está pasando, que algo está cambiando, y por miedo o porque tal vez puede pensar que se ve mal, no le decimos nada. Y al final es bueno el referir y el decir, mira, hay personas que tienen como profesión ayudarte básicamente en esos momentos. Ya. ¿Hay algún método que pueda incluir al Estado, al gobierno, digamos, en que la sociedad pueda ir saliendo de esta ansiedad colectiva, de esta ascua? Bueno, actualmente se estaban haciendo como jornadas. Me parece que el Ministerio de Salud Pública tiene ya, por ejemplo, en una línea de atención para pacientes específicamente que tienen secuelas emocionales por COVID. Y tienen una línea de atención, me parece que es virtual, no estoy del todo segura si ya lo tienen presencial, pero que si por X o por Y tú estás teniendo una situación emocional a raíz de COVID, tienen profesionales de la salud mental que están atendiendo de manera gratuita a la población. Fuera de eso, no hay mucho más a nivel de gobierno, hablando, que yo tenga entendido. Podremos confirmarlo con el CODOPSI. Bien, vamos a colocar unos mensajes para continuar esta conversación, que es muy interesante, aunque muchas personas no lo vean así. Quizás muchos de los que no lo vean así son los más llamados a tener una consulta con la psicóloga o más allá, si quieren, con un psiquiatra. También en ambos se pueden tener consultas. Hay que perder el miedo de los psiquiatras, que ayudan a muchísimas personas, y no necesariamente hay que estar loco para visitar a un psiquiatra, ni tampoco para visitar a una psicóloga o a un psicólogo. Vamos a los mensajes. Estamos en el cafecito. Estamos conversando con la psicóloga Mariela Herrera. Y me gustaría, Mariela, saber, ¿las compañías aseguradoras cubren las visitas, las consultas con los psicólogos? Bueno, mira, actualmente en el centro donde laboro, que es la unidad de psicología especializada, sí tenemos seguros, pero lo que te cubre el seguro es o sea, es muy poquito, realmente. Es muy poquita parte. Es una cifra muy limitada. Sí, realmente. Yo he visto también que, por ejemplo, hay pacientes que, sobre todo si son citas muy regulares, lo que hace es que la factura sellada la lleva al seguro para que le cubra una parte también. Pero sí, estamos en ese proceso todavía. Pero yo debo decir que estamos muchísimo más avanzados que años atrás. O sea, eso es un paso, por lo menos, que nos estén reconociendo dentro del seguro, que al final es una parte importante de salud que no se ha tomado en cuenta. Hay un elemento que tiene que ver con la pandemia y es el excesivo recogimiento que tienen algunas personas, de que no se atreven. No me atrevo porque no es el tiempo, no es el momento. Ese miedo es emocional, el psicólogo trabaja esa parte. Siempre y cuando sea un miedo que le impida cumplir con alguna de las facetas de su vida, como ya sea familiar, laboral, social, académico, etcétera, pues sí se trabaja. Si es algo que le impide en alguno de esos ámbitos, pues sí el psicólogo lo trabaja. ¿Son más las mujeres u hombres los afectados en esta crisis generada por la COVID-19?
Yo supiera que realmente yo he tenido como un aumento en ambos casos. O sea, yo he tenido muchos casos que han llegado mujeres, pero también muchos casos que han llegado hombres. Es súper activo. Todo depende, yo creo, más de la predisposición que tenga cada quien a sentir ansiedad más intensa y cómo lo haya manejado o cómo haya aprendido a manejarse en cuanto a su inteligencia emocional en el pasado. Entonces, de repente, una persona que no haya tenido herramientas o que no sepa cómo manejarse bien, en estos momentos, pues de repente sí va a tener más probabilidad de explosiones emocionales que otra que haya tenido herramientas en el pasado y que sepa más o menos cómo manejarse. O sea, yo no lo... Ha habido de los dos, realmente. Y entonces los problemas familiares eh, también están muy acumulados como consecuencia de todo esto. Claro, al final, toda esa ira que estoy sintiendo, todas esas frustraciones, todas esas emociones que no sé controlar, con quien las manifiesto más frecuentes son con la persona con la que convivo, porque son las personas con las que estoy teniendo el roce diario. Y eso suele haber mucho problema. De hecho, estuve leyendo en la noticia que incluso ha incrementado los niveles, los divorcios durante este tiempo de pandemia, que es Sí, un eso. impacto directo de la misma situación Uh-huh. y del mismo encierro. ¿Oíste, Tony? Sí, sí, la convivencia cercana es muy difícil, es complicada. Claro, y estábamos Incluso acostumbrados a tener espacios de hay trabajo. gente que ha podido conocerse mejor en medio del encierro. Es que es lo que ha Y no tocado. siempre conocerse es bueno. Claro, nos pusieron ahí enfrente y eso era lo que tocaba, o se conocían o no, porque es que no había de otra. Entonces, de repente, una persona que tenía una vida de trabajo, de la parte social, entonces mm, tenía momentos con su pareja a Ajá. estar ahora todo el tiempo 24/7 durante 3 meses 24/7 y ya luego poquito a poquito, pero al final sí, ha causado problemas. Conocer al verdadero Tomás, imagínense. Mira, esto no No, fue lo que yo eh, pensé. conocerme a mí no es tan difícil. Yo me doy a Ah, conocer temprano. Pero, ¿cuál es su especialidad en el área de la psicología? Claro, yo soy psicóloga clínica y terapeuta conductual. Yo trabajo en adultos y adolescentes, la parte, todo lo que tiene que ver con ansiedad, eh, depresión, duelos, trastorno de ansiedad, trastornos de personalidad, etcétera. O sea, yo trabajo muy de la mano con psiquiatría, la verdad. Eh, terapeuta conductual en niños con autismo. Yo trabajo la parte conductual y en niños neurotípicos, es decir, niños que no tienen ninguna condición, simplemente que están teniendo los padres problemas para manejar la conducta. Entonces yo entro como apoyo en esa parte conductual, básicamente ayudando a papá y a mamá a trabajar las conductas, qué cosas funcionan, qué conducta se repita, qué cosas hacen que una conducta disminuya, y así es sucesivamente. Pero yo tengo como esas dos vertientes. Pero ¿cómo se detecta en una persona o cómo una persona detecta que está sufriendo de ansiedad? ¿Cómo se manifiesta eso? Tiene muchas manifestaciones. Tiene manifestaciones a nivel de pensamiento. De repente estamos todo el rato pensando en cosas que no han sucedido todavía. Estamos viviendo en el futuro, anticipando posibilidades. Y todo eso que estamos anticipando son cosas negativas. Nos hacemos películas de lo que va a suceder y ideas, y cada idea con su propia idea propia. O sea, es como cadena de ideas y adelantando una cosa que todavía no ha sucedido y generan mucho malestar, pensamientos súper negativos frecuentemente que llegan y es como que no sé cómo lidiar con ellos. A nivel cognitivo, o sea, a nivel fisiológico, perdón, que es lo que sentimos, tenemos muchas veces palpitación, el corazón se siente como si el corazón estuviera latiendo mucho más deprisa, dificultad a veces para respirar, sentimiento como de nudo en el estómago, a veces da mucho, aumenta el apetito, a veces disminuye el apetito, dificultad para dormir muchas veces, una de las partes fisiológicas, disminución en el apetito sexual también sucede cuando tenemos como niveles muy altos de ansiedad. Eh, eh, Sentimiento de, o sea, hay veces que hay temblores en diferentes partes de nuestro cuerpo, cuando estamos teniendo una ansiedad muy elevada. Y a nivel motor, que son cosas que hacemos, que
de repente un movimiento repetitivo, como que no sabemos qué hacer, hacemos una cosa una y otra vez y es como que, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? No tiene mucho sentido esto, pero estamos como en desasosiego. Y conductas de evitación, o sea, hacer cosas deliberadamente para no tener que enfrentarme a esto que me genera ansiedad. Y todo eso ¿Cómo? Bien, vamos a colocar unos mensajes, Tony, para entrar en la parte final del cafecito de hoy. Vámonos. Bien, vamos a continuar conversando con la psicóloga Mariela Herrera. Estamos hablando de todo lo que se ha generado después de la COVID-19, las secuelas que ha dejado. Estamos Jaime, hablando de secuelas que son mentales y que pueden tratarse con una psicóloga o un psicólogo, pero hay otras secuelas que son todavía mucho más graves. Yo tengo un amigo que me dice que a veces tiene problemas para recordar pasajes de su vida, porque le dio COVID-19 y estuvo interno durante casi un mes. Entonces, la hay memoria. secuelas que son pasajeras, pero hay otras que son ya mucho más profundas. Me gustaría que usted hablara de eso, licenciada Herrera. Sí, realmente que con ese caso específico, ahí lo que sucede es que en la memoria, o sea, en el proceso de lo que es la memoria, hay muchas cosas que están involucradas. Dentro de esas cosas está lo que es la atención selectiva. Si durante un gran tiempo él tuvo en esa situación, su atención selectiva no estaba necesariamente en lo que estaba viviendo, o sea, todo lo que estaba pasando, sino su internamiento y lo que estaba, o sea, eso. Y es muy normal que muchas cosas de repente no se recuerden. De hecho, cuando nosotros estamos viviendo niveles muy altos de ansiedad, una de las cosas que mucha gente dice a nivel cognitivo es que no puede concentrarse tan fácil en las cosas de su día a día, porque el hecho de estar sintiendo tanta ansiedad hace que lo único que pueda pensar es en eso que le está generando ansiedad. Entonces eso hace que muchas cosas que pasan en su vida en esos momentos, de repente no lo podemos ni siquiera recordar, porque es que nuestra atención selectiva estaba en eso que me estaba generando ansiedad. Entonces eso es lo que recuerdo y eso pasa. Una de las secuelas que puede quedar con esto de la crisis existencial que estamos viviendo es el tic nervioso. ¿Podemos superar un tic nervioso? Sí, se trabaja a nivel conductual esa parte, pero también se trabaja un poquito de todo. Primero lo que hacemos es disminuir los niveles de ansiedad para luego a nivel conductual trabajarlo, pero sí se puede. ¿Pero con medicamentos o sin medicamentos? No, eso se hace con terapia. Hay cosas que sí, si por ejemplo la ansiedad está muy elevada, sí se trabaja con psiquiatría en conjunto. O sea, lo que yo, por yo ser psicóloga clínica, yo trabajo muchísimo con psiquiatría. Psiquiatría es mi aliado, o sea, porque al final yo no puedo trabajar con un paciente a nivel de terapia si sus niveles no le permiten, o sea, trabajar o hacer las cosas que tenemos que hacer. Una de las cosas más importantes para la ansiedad es exponernos, es decir, que a eso que nos genera mucha ansiedad, en vez de evitarlo, que es lo que tratamos de hacer siempre, es enfrentarlo. Y si mi nivel de ansiedad está demasiado alto, yo no puedo enfrentarlo porque es que lo siento demasiado intenso. Entonces psiquiatría entra y me da una ayudadita y dice, no, espérate, vamos a poner aquí para regular y que ese paciente pueda exponerse hasta que su nivel empiecen a bajar y ya psiquiatría, hay veces que psiquiatría dice, bueno, entonces ahora vamos a ir disminuyendo medicamentos, hay veces que psiquiatría dice, no, yo creo que sería mejor que lo siga tomando por X tiempo, o etcétera. Todo va a depender del caso. Pero psiquiatría ayuda mucho. Pero una persona que no sea muy comunicativa, expresiva, personas que son tímidas, aunque no tengan un problema muy profundo, pueden ir a una cita con una psicóloga a conversar y se van a sentir mejor probablemente porque van a hablar con una profesional. Claro, siempre si esa timidez le está generando malestar porque no puede expresarse para hacer ciertas cosas, no puede decir lo que piensa, le genera mucho malestar, etcétera, claro que sí. Y ayuda, porque al final el proceso terapéutico tiene, o sea, aparte de todas las herramientas que tú adquieres cuando tú estás en un proceso terapéutico, está lo más importante, que es que tú te desahogas. Y con el simple hecho de tú desahogarte ya se siente como
esa liberación. Hay sesiones donde se tiene, vamos a trabajar esta técnica, pero la realidad es que el paciente llega con una situación y tú lo que haces es permitirle que tenga su desahogo y se siente mejor porque simplemente necesitaba sacarlo. Y es bueno desahogarse, porque dice que la mujer se desahoga más que el hombre cuando siente una situación interna. Sí, es lo mismo de lo que yo mencionaba como anteriormente, de que todavía aquí hay parámetros o como lo que es permitido o sea, en una mujer y lo que es permitido en un hombre es diferente y como que se le permite más a nivel social a la mujer hablar sobre lo que siente que al hombre. El hombre se cae desde chiquito, parece que eso es para crecer. No, eso no, los hombres no lloran de una vez, como cortándole, tú sabes, cortándole la parte emocional. Cuando al final, óyeme, si dolió, dolió y te dolió a ti como hombre, como te dolió a ti como mujer, o sea, y es normal que lo expresemos. Y Entonces, decirle eso a un niño, ¿es recomendable o no es recomendable? Los hombres no lloran. eso no es recomendable, porque al final tú estás creando precisamente, o sea, enseñándole al niño desde muy pequeño que sus emociones tiene que reprimirlas y que no puede hablar de eso, que tiene que tragárselo. Entonces, de repente tenemos en adultez hombres que no saben manejarse a nivel emocional y por tanto me trago, no regulo nada, entonces de repente tengo explosiones y tenemos explosiones de violencia muchas veces porque esa sí es la única que yo permito. La violencia, la ira yo te la permito, esa emoción tú la puedes sentir, pero el resto, no, eso es para pájaro, que es una de las cosas que se dicen muchas veces. Estamos en el mes. Mariela Herrera ha estado con nosotros. Díganos el horario de trabajo y cómo se le localiza para la audiencia. Claro, yo trabajo en la unidad de psicología especializada. Estoy ahí los martes, miércoles y jueves. Luego lunes y viernes estoy virtual para aquellas personas que o están lejos o que no tienen tanta facilidad de poder transportarse. Esa virtualidad se va a quedar después. ¿Y cómo, cómo se le consigue? Pueden escribir a través de la página de Instagram, que es mh.psicóloga clínica. Pueden escribir por ahí o a los números de UPSE o al número que los dos están ahí en la página de Instagram. Muy bien, muchas gracias a Mariela Herrera por estar con nosotros compartiendo este programa. Terminamos con el cafecito y nos vamos.